Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has hecho posible que nuestras vidas cambien, Señor. Y has hecho posible que encontremos la vida, Señor, en ti y queremos perseverar y ser llenos del Espíritu Santo. Amado Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta reunión sea para bendición de muchos, no solamente los que estamos acá, sino que todos los que puedan recibir esto a través de los medios, que sea para vida, que sea para sanidad, que sea para liberación también. Señor, nos disponemos esta tarde a recibir lo que tienes para la iglesia, Señor. Gracias, Rey. Pueden tomar asiento entonces. Buenas tardes a todos. Tengo agüita, gracias. Bueno, en realidad, cuando uno recibe este don de Dios, el Espíritu Santo, la vida es transformada radicalmente. Yo lo puedo decir porque desde que comencé en una búsqueda de Jesucristo, me demoré como 14 años. Y cuando recibí el Espíritu Santo fue radicalmente distinta. El creer fue diferente, el mover fue diferente, todo cambió. Así es que, qué increíble, porque para un creyente puede cambiar totalmente la percepción, el sentir, los objetivos de vida también. El Espíritu Santo transforma como nadie puede transformar. Así es que estoy contento de que podamos tener este tiempo que va a ser, yo creo que tal vez este año alcancemos a ver gran parte, pero probablemente continuemos el próximo año también con distintos temas respecto del Espíritu Santo, porque es una doctrina que tenemos que conocer y tiene muchísimos matices, muchos matices. Entonces, creo que vamos a ser muy fortalecidos como iglesia, el hecho de poder ir conociendo más del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bueno, me voy a sentar ahora. No quedo muy chiquitito, ¿no? No. Bueno, ya soy chiquitito, pero... La semana anterior vimos algunos aspectos del Espíritu Santo, ¿no? Y de la obra principalmente que Él hace en el pecador. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el mover principal del Espíritu Santo hacia el pecador? ¿Cuál es el rol que tiene? Específicamente dijimos algo que era muy importante. Da convicción de pecado.
da convicción de pecado. Sin la guía del Espíritu Santo, tener convicción de pecado, es decir, tener esa como compunción, ¿no? El estar contristado, ¿no? El estar como con una tristeza también, compungido por el pecado personal. A lo mejor muchos pueden tener remordimiento. O sea, uno ve la cárcel y está llena de gente pecadora, ¿no? Pecados graves, serios. Y todos tienen remordimiento, todos tienen arrepentimiento, entre comillas. Pero tener convicción realmente de lo que han hecho, difícil. Porque si la tuvieran, no volverían a pecar más. Esa es la verdad. Si se dieran cuenta realmente del alcance del pecado en sus vidas, no lo volverían a hacer más. Pero las cárceles están llenas de personas reincidentes. Más de un 70 o un 80% de los presos reinciden. Y casi un 40% de los presos han pasado alguna vez en su vida o han sido miembros de una iglesia cristiana o han tenido familia o han tenido conocimiento de la palabra. Casi un 40%. Imagínense. Entonces, por Dios que es importante la obra del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, hoy día vamos a ver el trabajo y la acción del Espíritu Santo en los creyentes ahora. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en los creyentes? Una vez que el hombre y la mujer o la mujer han nacido de nuevo, ¿no? Conocido y reconocido a Jesucristo como Salvador, viene a sus vidas esta llenura del Espíritu Santo y empieza un trabajo, una acción, un accionar en sintonía, en armonía con el Espíritu. El Espíritu Santo es soberano, es Dios, pero no actúa por sobre la decisión de la persona. No tiene dominio sobre el libre albedrío del hombre. El hombre tiene que decidir y entonces tiene que surgir una cooperación mutua. Es decir, una cooperación de parte nuestra para que el actuar del Espíritu Santo pueda accionarse, ¿no? Pueda actuar, pueda hacer. Es un trabajo que Él hace, pero siempre y cuando nosotros le demos el pase, ¿no? Le demos la atribución, le demos la libertad al Espíritu Santo para que pueda actuar. Y entonces nosotros, en una coordinación con Él, poder ser movidos por Él. ¿Ah? Y ahí entonces recién empieza esta obra del Espíritu Santo en el creyente, que es bien diferente a la que ocurre con el pecador, porque el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes no está centrado en la persona. Cuando le da convicción de pecado, requiere que la persona vaya a sí misma, ¿no? Y haga un análisis de su vida y se vea a sí misma. Pero luego de eso, en el creyente, el Espíritu Santo cambia ese foco, cambia esa dirección y lo centra en Jesús. Entonces, el principal trabajo está centrado en Jesucristo. Juan 16, capítulo 13. ¿Esto funciona o no? ¿No? ¿Sí? Hay que despertarlo, parece. ¿De arriba se despierta? Ya. Juan 16, capítulo 13.
A lo mejor hay que pegarle un... Ya. Perfecto. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y nos dará conocimiento de eso. Tomará lo que es de Jesús y nos lo hará saber. Conocer. Se usa una palabra generalmente para conocer que significa conocer por experiencia, tener un conocimiento de primera mano. Es decir, como que alguien me está enseñando a mí o me está dando a conocer algo porque estoy con él, no porque estoy simplemente leyendo una información, sino que alguien me lo está enseñando. Entonces, el rol del Espíritu Santo es presentarnos a la persona de Jesucristo y llegar a ser Jesús enseñándonos directamente su palabra. Lo que Él habla tiene actualidad, tiene vigencia, tiene un contexto absolutamente presente, porque el Espíritu Santo nos está dando a conocer esa verdad. Es decir, nosotros por medio del Espíritu Santo dejamos de conocer una historia antigua en la Escritura. Muchas personas, muchos teólogos han estudiado, han escrito libros sobre la Biblia, pero ninguno de ellos ha podido escribir realmente revelación de Jesucristo, si es que no está el Espíritu Santo en ellos y por lo tanto no son convertidos. ¿Cuánta gente ha escrito libros y libros y libros sobre la Biblia, pero sin revelación de Dios? Porque el único que puede traer esa verdad es el Espíritu Santo. Y entonces Jesucristo se gloría en la vida de las personas, en la vida de los creyentes. Aparece el conocimiento de Dios glorificado en medio de su gloria. Seguramente esa gloria será manifiesta así públicamente y exaltada a lo sumo cuando el Señor venga a la tierra, ¿no? Y se haga presente en persona, físicamente, ante toda la humanidad. Pero mientras tanto nosotros, los creyentes, podemos ver y palpar esa gloria también, cuando el Señor Dios nos habla a través de su palabra. Fíjense que el domingo hablamos sobre los... ¿Se acuerdan? ¿Los qué? Odres, los odres. Bueno, la reunión de oración, el Señor dio una escritura que hablaba justamente sobre los odres que estaban viejos, ¿no? Antes de entrar a la reunión, hubo una reunión de oración acá y mostré una escritura donde estaba esta palabra, el odre, y hablaba del tema del odre. Y luego nosotros acá recibimos. Yo no me puse de acuerdo con nadie, pero se fijan en la soberanía de Dios que actúa milagrosamente. Entonces, bueno, uno tiene que estar despierto a esas manifestaciones de Dios, ¿no? Que nuestro espíritu, nuestra alma esté despierta a esa expresión de Dios, porque es la gloria de Dios que se manifiesta. Y mucha gente piensa que a veces la iglesia necesita un avivamiento porque la iglesia no están todos saltando, dando vueltas o en el suelo o actuando de una forma a veces desordenada. Porque una iglesia tranquila para muchos no es una iglesia con fuego de Dies, no es una iglesia avivada,
Sin embargo, el avivamiento está porque el Espíritu Santo está enseñando, está avivando, está presente, ¿no? Está moviendo. Eso es avivamiento. El avivamiento no lo vamos a tener nosotros, no lo vamos a dar nosotros, sino que es la manifestación de Dios la que aviva. Así es que, gracias Señor. Entonces, el principal trabajo del Espíritu Santo es revelar a Jesucristo como el gran don de Dios para la humanidad, el gran regalo de Dios. Jesucristo les dijo a los discípulos que Él tenía muchas cosas para decir, pero que aún sus discípulos no las podían llevar, no podían sostener todas esas cosas, no podían llevarlas adelante, porque no tenían el Espíritu Santo en ese momento. Sin embargo, habían estado con el Maestro, habían estado con Jesús, habían caminado con Él, el Señor les había dicho que sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Había soplado en ellos, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, luego de esta llenura, empezó el trabajo de los apóstoles. Y entonces pudieron enseñar. Hay cosas que el Espíritu Santo hace en los creyentes antes del mismo bautismo del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo va a estar presente en todo lo que significa la conversión del creyente, pero el bautismo del Espíritu Santo es un hecho muy especial y muy específico. Sin embargo, antes de eso, el Espíritu Santo puede actuar, ¿no es cierto? ¿Cómo? Dando convicción de pecado, ¿no? ¿Sí? Están como medios callados, así como... ¿Por qué? ¿Sí? Bueno. El bautismo en agua, por ejemplo, el Espíritu Santo se hace presente en ese momento y lo bautiza para formar parte del cuerpo de Cristo. Ocurre un hecho ahí, ¿no? Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido en un mismo espíritu. La palabra que se usa aquí para bautismo es inmersión, sumersión, y está aludiendo al bautismo en agua, ¿no? Por el cual también nosotros somos añadidos, ¿no? al cuerpo, a la iglesia. El Espíritu Santo lleva entonces al creyente a participar del cuerpo y a trabajar en comunión y de acuerdo con otros creyentes, miembros también del mismo cuerpo, sujetos todos a la cabeza que es Jesucristo y en el orden de la iglesia bajo la autoridad delegada de Dios también. El Espíritu Santo, como decíamos la vez anterior, es poder y también es omnipresencia de Dios. Es decir, que Él puede estar en todas partes al mismo tiempo, en un lado y en otro lado también. Entonces, de esa forma, el Espíritu Santo permite que nosotros seamos tratados, enseñados por Dios en forma personal, uno a uno. La Escritura dice que Dios conoce hasta los pelos que hay en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cuántos pelos? O sea, el Señor sabe todos los pelos que se me han caído a mí. Él tiene buena memoria, porque me los va a devolver
en el momento de la resurrección o de la segunda venida. Qué interesante, ¿no? Qué bueno que se acuerde de esas cosas, porque, claro, son detalles, ni yo sé. Entonces, podemos estar seguros de que Dios nos está hablando en forma personal, uno a uno. Cuando hay oración, por ejemplo, acá, y hay ministración, y muchas veces uno ora sin conocer a la persona, personas que vienen por primera vez, y uno habla al tema y la persona inmediatamente se quiebra y todo, porque eso es lo que está viviendo. Un problema familiar, una situación matrimonial, abandono, cuántas cosas. Y lo hemos visto tantas veces. Porque Él puede conocer a cada uno en forma personal y mostrarnos a nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ministrar, ¿no? Para poder orar por la gente, revelarnos esas cosas. Y esto, lo maravilloso es que puede ocurrir simultáneamente, al mismo tiempo, aquí, más atrás, o tal vez en Santiago, en otro lugar del mundo. Está actuando también de la misma forma. Él actúa en nosotros. El Espíritu Santo es capaz de usarnos a nosotros. Él puede usarnos, puede usar a los creyentes y busca usar a los creyentes. Pero nosotros no podemos usar al Espíritu Santo. Nunca va a ocurrir esta respuesta que muchas veces se piensa, ¿no? Que nosotros podemos manipular a Dios. Podemos usar a Dios para tal cosa, para nuestro beneficio, ponerlo en situaciones que están sujetas a nuestra decisión, ¿no? Dios no se presta para eso. No se presta. Sí, nosotros podemos ser usados por Él, siempre y cuando nosotros demos la libertad al Espíritu para que actúe. Pero Él no va a pasar por encima de nuestra voluntad. Esto hay que tenerlo muy claro, porque si yo no decido someterme a la guía del Espíritu Santo, realmente, poniendo y dejando de lado todas mis ansiedades, mis urgencias, o mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo espero. Si yo no soy capaz de poner eso de lado y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, entonces nunca yo voy a poder ser usado por Él. Jesucristo fue usado por Dios. Él dijo, en otras palabras, ¿no? Señor, Padre, yo no quiero pasar por este martirio. No quiero beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso es lo que hay que hacer. Esa debiera ser la oración urgente de cada uno. Que se haga su voluntad. Y entonces Él puede empezar a usarnos. Y hay una diversidad de formas, muchas maneras. Él puede usar de muchas maneras a las personas. Puede dar grandes habilidades a cada uno. Y muchas veces esas capacidades se contrastan con las capacidades personales. Personas que son muy inteligentes, muy brillantes, a lo mejor intelectualmente, a veces Dios las usa en el servicio, como en lo más humilde, ¿no? Entonces, nuestras capacidades personales
se contrastan muchas veces, son contrastadas por las capacidades que da Dios. Como dice él, el que quiera ser el primero, hágase último primero. Nosotros estamos vamos a estar siempre en esa disyuntiva de cómo me dispongo con todo lo que yo sé, con todo lo que yo creo que puedo tener bueno, cómo me dispongo para que esto sirva para el propósito de Dios. Lo que pasa es que generalmente una persona que tiene conocimiento, que tiene capacidades, que es brillante a lo mejor en algo, se levanta con un control sobre las situaciones. Mira, yo soy ingeniero, así que por favor déjenme a mí pensar, yo soy médico, yo soy arquitecto, no sé, yo soy militar. Y Dios pone freno a eso. Dios pone freno a eso. Y la persona no es usada en lo que ella cree que puede servir, porque no se está disponiendo, no está poniéndose él al servicio. Hay una cosa, un aspecto del Espíritu que da el Espíritu Santo que es muy relevante sobre esto, sobre las capacidades, ¿no? Es la unción del Espíritu Santo. Es como la unción es la manera y la forma como Dios ha decidido levantar o destacar a una persona. La unción da autoridad, da poder, da capacidad. De alguna manera la persona ungida se destaca, se nota. Muchas veces personas muy sencillas que tienen la unción de Dios se destacan simplemente en su hablar, en el hablar. Cómo ellos presentan a Jesucristo, con unción. Otras veces, los músicos, por ejemplo, es típico así que llega hoy un músico, así como músico, que toca el piano, toca todo, yo quiero alabar al Señor. Ya, ok. Pero primero tienes que entrar aquí a escuchar, tienes que ser enseñado, tienes que aprender. No, pero si yo ya sé. ¿No? Él domina la música, pero no es música con unción. Y la alabanza tiene que tener unción, si no, realmente no pasa nada. La unción es vital para que realmente la alabanza pueda ministrar a las personas por medio del Espíritu Santo, traer revelación de Jesucristo. A veces hay personas que entran a la iglesia y la alabanza, con toda la unción que Dios da, los golpea. Y algo pasa. Con el solo hecho de entrar y ser parte aquí, de escuchar, son golpeados. Algo pasa en su interior. Se empieza a mover el espíritu, como que despierta, empieza a querer salir. Y eso es porque hay personas que tienen y han recibido una capacidad de parte de Dios para poder ministrar a través de la música, de la alabanza. Entonces la alabanza lo que tiene que hacer principalmente es buscar la unción, buscar la llenura, buscar esta guía. Aparte, obviamente, de todas sus capacidades como músico y todo que tienen que tener, indudablemente, por supuesto. Pero la unción es lo más importante. A mayor unción, mayor resultado.
creo que este caso, por ejemplo, que hemos visto de los músicos, de la alabanza, cuando realmente se han rendido, ¿no? Ellos se ponen como siervos de Dios, rindiendo todas sus capacidades al servicio de Dios, entonces Dios puede hacer grandes cosas. Entonces los dones naturales pueden ser exaltados. Y esto es muy bueno porque creo que la persona empieza a descubrir el sentido de su vida. Porque hay una sintonía, ¿no? Hay una armonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu impulsa, ¿no? Porque está siendo guiado por el Espíritu Santo, impulsa a todas las cosas de Dios, y el alma entonces, donde está el asiento del conocimiento, de las habilidades, de todo eso, se pone en sintonía, y más aún el cuerpo también, ¿no? Cuando uno ejecuta algo, toca, también hay como un engranaje. Y entonces hay una plenitud. Otras personas a lo mejor pueden encontrar eso mismo en el servicio, sirviendo. Algo que han querido hacer toda la vida. Y a lo mejor han pasado toda su vida trabajando para otros, buscando simplemente un sueldo para poder vivir. Es triste eso, porque como dice la palabra, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa, ¿no? de Jesucristo, la va a ganar. Claro, es como los incentivos de la vida, ¿no? Trabajar, ¿para qué? Para tener. ¿Para qué? Para vivir. Pero nosotros sabemos que no solo de pan vamos a vivir, sino que tenemos un alimento mucho más importante y que está fuera de todos los esquemas de este mundo. Entonces, es importante la persona cuando reciba el Espíritu Santo disponerse ante Dios de esta forma, decir, Señor, bueno, yo he luchado toda mi vida por ser alguien, ¿no? Y no he podido serlo. No sé lo que quiero hacer. Me rindo a tus pies. Y en ese momento entonces Dios puede realmente tomar a la persona, levantarla y empezar a usarlo. Empezar a usarlo. Maravilloso. Maravilloso. Dios ha usado médicos, ha usado ingenieros, ha usado arquitectos también para su obra, para su gloria. Ha usado personas a través de toda la historia. Y esto demuestra entonces que hay algo que Dios quiere usar. Hay un cuerpo que está formado por Él para justamente poder hacer su obra en la tierra. Él necesita un cuerpo físico para hacer la obra en la tierra. Entonces Él usa a personas que son parte del cuerpo de Cristo para hacer esa obra. Aquí es donde la obra del Espíritu Santo se vuelve de lo intangible a lo totalmente tangible. Porque nosotros cuando actuamos también sobre personas. Y cuando hacemos cosas que benefician a personas. Puede ser simplemente dando aliento de Dios, consuelo de Dios, servicio, ayuda, auxilio, ofrenda, dinero también. Entrega a la persona. Ahí se vuelve tangible. Imagínense, la misión de Haití es algo totalmente tangible, es algo, se está imprimiendo, ¿no?
un conocimiento de la verdad en niños que viven tan lejos, están tan alejados. Y estos niños van a crecer, ya lo están haciendo, muchos de ellos ya están siendo formados bajo estos principios, estos valores, están siendo guiados por Jesús muchas veces. Van a ser personas especiales, distintas. Pueden impactar realmente un país. Capaz que algunos lleguen a ser presidentes de Haití. Si es que el Señor no viene antes, por supuesto. Pero bueno, después sí, de todas maneras. Cuando el Señor vuelva ya, también. Pero necesita el Espíritu Santo un cuerpo físico, ¿no? A través del cual operar en la tierra. Y aquellas personas que se han consagrado a Jesús pueden ser parte de ese mover, forman un canal a través del cual el Espíritu Santo puede fluir. Y ahí está la unción entonces. La unción que fluye de lo alto y empieza a regar la tierra. Hay una escritura bien hermosa que habla de la unción, ¿no? Que es un rocío que viene de lo alto y que baja, ¿no? Sobre el sacerdote y baja por su barba y llena la tierra, ¿no? Y riega la tierra. Eso es el Espíritu Santo, a través de personas. El Espíritu Santo ora, profetiza, interpreta y sana enfermos a través de instrumentos probados que son personas consagradas a Dios. Y el ser humano no ha conocido nunca un poder mayor que este. No hay ningún otro poder. Hay poder político, ¿no? Hay poder intelectual, hay poder económico que puede hacer cosas. No sé, me imagino que Rockefeller se puede comprar Chile 2 veces o 3 veces. No sé. Pero no hay ningún poder que sea mayor que este. ¿Sí? Ora, profetiza, interpreta y sana enfermo. Sí. No hay ningún poder tampoco de tinieblas mayor que este. Después de los poderes humanos, y por sobre los poderes humanos están los poderes celestiales, ¿no? Bien. El diablo puede hacer hablar animales, el diablo puede poseer animales, el diablo puede mover vientos, puede hacer cosas sobrenaturales poderosamente, pero el poder de Dios es mayor que cualquiera de sus criaturas, cualquiera. Y el Señor entonces dispone ese poder para que actúe sobre el creyente. Y nosotros que no somos de este mundo, pero que estamos en el mundo, ¿no? Estamos entonces sujetos a la acción de distintos poderes de tinieblas también. El mundo está conformado por una esfera física y otra que no es física, que es espiritual. Y esa esfera espiritual influye sobre la esfera natural, donde están los seres humanos. Y nosotros tenemos entonces un atributo dado por Dios a través del Espíritu Santo, que es que nosotros podemos orar, podemos interceder, podemos atar y desatar cosas en esa esfera espiritual. La palabra dice en Efesios 6, 12, ustedes han leído esto muchas veces, ¿no? Dice,
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra sangre y carne, no es contra los venezolanos, los mapuches, los de izquierda, los de derecha, ni los peruanos, no es contra eso. Esa es la lucha real, es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí está. Esa es la lucha del creyente. Ahí es donde tiene que estar dirigida su combate. Siempre poniendo la visión de Dios por sobre las cosas, por sobre las circunstancias. ¿Qué va a pasar en Chile el próximo año? ¿Qué gobierno va a gobernar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este país? Eso va a depender, ¿saben de quién? De la iglesia. De la iglesia depende. La iglesia es la agencia de Dios en la tierra que tiene autoridad para atar y desatar. Atar y desatar. Todo lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra. Lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra también. Sabemos que la maldad va en aumento, es verdad, pero no por eso nosotros vamos a dejar que las tinieblas, ¿no es cierto?, tomen autoridad sobre las cosas que realmente son importantes para Dios. Podemos nosotros interponer, ¿no es cierto?, ante el avance de la maldad, el bien. El bien. Y la iglesia tiene la posibilidad de preservar ciertas cosas. La palabra dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Así que incluso si ganara un gobernante contrario, ateo, igual nosotros podemos orar sobre él. Podemos gobernar la esfera espiritual que está por sobre ellos, que los influye. Qué importante, ¿no? Esta esfera, ¿no es cierto?, estos poderes de tinieblas, apenas la persona se convierte, ¿no?, pasa de tiniebla a la luz, empieza a luchar en contra nuestra, empieza a querer robar, empieza a querer destruir, quiere matar, quiere impedir el crecimiento. Quiere impedir que los creyentes crezcan en conocimiento, en madurez. Y hay algo que pasa, que muchas veces igual el diablo se empeña en que los creyentes sean inmaduros, personas inmaduras, personas centradas en sí mismas, personas que no crecen, que están igual que hace 5 o 6 años. Eso no puede ser. Si eso es lo que está ocurriendo en la vida de alguien y puede decir, mire, yo en realidad no he progresado, estos últimos 8 años en realidad no he progresado tanto en las cosas de Dios. Está muy mal. O sea, el diablo ha tenido victoria en todas las áreas y esa persona no ha tenido ninguna. Seguramente esa persona no ha sometido toda su vida a la dirección del Espíritu Santo. Tal vez la persona no ha recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay poder. El Espíritu Santo da convicción de pecado, pero igual al creyente también le da después convicción de pecado en el sentido de que reconoce sus faltas, ¿no?, y busca restaurar.
Entonces el Espíritu Santo nos hace efectivos a nosotros en esa lucha espiritual. Como decía recién, Mateo 18, 18, dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros aquí en la tierra, imagínense, podemos atar en las regiones celestiales y podemos desatar también. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Eso significa que es el Espíritu verdadero de Dios. Es el verdadero Espíritu. Pero así como Él existe, también hay falsos espíritus. Existen espíritus falsos. Y es necesario probar a los espíritus. En este mundo existen. Y estos operan influenciando personas, gobiernos, ciudades, territorios. Hay un sello que pueden establecer estos espíritus en ciertos lugares, conductas en las personas, formas de ser, formas de pensar, que son caídas, por supuesto. En Japón hay una cultura del suicidio y es honorable cuando una persona fracasa o no tiene el éxito, que esa persona se quite la vida. Japón es uno de los países que tiene más suicidio de gente joven, porque es tan difícil ganarse la vida, tener éxito, según sus parámetros, que es más honroso quitarse la vida. Tremendo. Y esto ancestralmente siempre ha sido así. Tienen una ceremonia, ¿no?, donde ellos se quitan la vida. Por eso es que ellos en la Segunda Guerra Mundial, eran realmente atroces en su actuar con los prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que era más honroso quitarle la vida a esa gente que dejarlos así, como prisioneros. Y muchas veces los ejecutaban. Y una forma de ejecución era cortándole la cabeza. Y eso es una ceremonia que es honrosa. Son culturas totalmente diferentes a la nuestra. Ellos no tienen concepto del bien y el mal igual que nosotros. Es diferente. ¿Por qué? Porque el diablo ha establecido un reinado ahí espiritual, una influencia que ha formado a través de los siglos a esas personas. Un señorío. Entonces, hay espíritus verdaderos, hay un espíritu que es verdadero, el Espíritu Santo, pero hay espíritus que son falsos. Y es importante que nosotros podamos discernir a los espíritus. Vamos a ver una escritura que habla claramente de eso. En la cristiandad se da también un fenómeno que es que algunas corrientes, algunas doctrinas piensan que todo lo que es sobrenatural, que no es algo que se entienda fácilmente, puede ser del diablo. Y hay otro extremo que piensa que todo lo sobrenatural es de Dios. Son como polos opuestos, ¿no? No se permiten manifestaciones sobrenaturales en la iglesia porque es del diablo, es un desorden del diablo. No se puede levantar las manos, no se puede alabar, no se puede bailar, no se puede orar en lengua, no se puede cantar en el Espíritu, no se puede danzar en el Espíritu, no puede haber personas que se caigan al suelo, ¿no?, recibiendo el Espíritu, no puede haber liberación. ¿Para qué decir eso?
liberación de demonios. Y por otro lado, hay otras corrientes que piensan que las reuniones tienen que ser totalmente salto, grito, desorden. Realmente nosotros tenemos que tener una medida para todas las cosas porque Dios es un Dios de orden y para eso es necesario tener discernimiento espiritual. El Espíritu Santo da discernimiento. Da discernimiento. Primera de Juan 4, a partir del verso 1, nos da una clave. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una vez yo estuve en una reunión, era como un plantío, y había una persona que era la persona que predicaba, que hablaba, y esta persona aparentemente era muy ungida porque oraba y tenía como una presencia bien imponente y la forma como hablaba, y realmente cuando oraba podía darle palabra a la gente. Y tenía como un tono de voz, mucha gente lloraba, lo escuchaba, era como bien sobrecogía su presencia, Pero esa persona, durante las 2 horas que yo estuve ahí, nunca nombró a Jesucristo. Nunca. Yo después hablé con un supervisor, una persona, y le dije, mira, esta persona nunca nombró a Jesús. Yo creo que es falso. Y efectivamente, poco tiempo después, terminó eso. Hay algo que los espíritus no pueden hacer. Tienen como la boca atada. No pueden confesar a Jesús. Porque a veces ni pronunciar su nombre, porque se aterran. Terrible. Hay algunos espíritus que decían, a este lo conocemos, sin nombrarlo, ¿no? Jesús, a este lo conocemos, pero estos otros no los conocemos. Ellos conocen a Jesús, saben quién es. Saben quién es. Entonces, es importante tener discernimiento para poder ver realmente cuándo una persona está obrando en el Espíritu de Dios y cuándo no. Cuándo no. Ahora también ocurre algo que hay personas que demonizan el poder de Dios también. Y esto es algo serio, grave. En Mateo 12, capítulo 24, aquí el Señor va a establecer una verdad que es para la iglesia y para toda la eternidad. Dice, cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesucristo había sanado a una persona y había echado fuera demonios y cosas, entonces los fariseos decían que estaba actuando por Belcebú, por el diablo, ¿no? Príncipe de los demonios.
Y él dice más adelante en el verso 30, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Pero por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Fíjense, hay gente que blasfema contra Jesucristo, cualquier cosa, dice que puede ser perdonado. Pero si alguien blasfema contra el Espíritu Santo diciendo este poder no es de Dios sino que es del diablo, esa afirmación lo condenó, lo condena. Entonces tenemos esta realidad en que hay una doctrina que dice que la iglesia que está llena del Espíritu Santo y que está operando los dones del Espíritu Santo, sanando enfermos, liberando demonios y manifestando todo el poder de Dios a través de los dones del Espíritu, dicen que somos doctrina falsa, doctrina de demonios. Hay una corriente que piensa así, que los que operan en los dones del Espíritu están bajo una doctrina que es de demonios. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo mismo que está pasando aquí. Y se están condenando a sí mismos, pastores que hacen eso, y están condenando a todas sus ovejas. La están condenando al infierno. Y hay personas que prefieren irse entonces a una iglesia tranquila, a una iglesia quieta, una iglesia donde no hay este fervor, y caen en este tremendo y grave error. Tremendo. Dar crédito a Satanás por una acción milagrosa de Dios es afrentar a Dios y una blasfemia. Blasfemia. Un pecado imperdonable. No tiene perdón. No tiene perdón. Toda persona que obre en poder de Dios, en el nombre de Jesús, lo va a hacer bajo la influencia del Espíritu Santo. Marcos 9:39, y con esto vamos a terminar, dice: Marcos 9:39, Jesús les dijo a los discípulos, a una persona que estaba profetizando: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Si una persona actúa liberando, trayendo sanidad en el nombre de Jesús, el Señor decía: déjenlo. Pero es que no es de los discípulos, no es de esta iglesia, es de otra iglesia. No importa, está haciéndolo en el nombre. Está bien. Si no estuviera diciéndolo en el nombre sería un poder engañoso, pero está poniendo el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, está bien. El Señor tiene esas cosas, que es como sencillo y simple a veces, tan simple que a uno como que le choca, pero es verdad, es así. Es verdad hasta los días, hasta nuestros días, hasta hoy. Bueno,
vamos a ir entonces entrando en distintos temas, distintas áreas, ¿no?, de la acción del Espíritu Santo. Y la próxima semana vamos a ver las razones por las cuales nosotros debemos recibir al Espíritu Santo. Hay razones bien específicas que tienen que ver justamente con la obra del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Entonces hay razones bien específicas por las cuales Dios quiere usarnos. Amén. Oremos entonces para entregarle este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Señor, prepáranos en estos días, en estas semanas, Señor. Prepáranos en el Espíritu para ir recibiendo, para ir creciendo. Prepáranos en el Espíritu para ir derribando barreras, Señor, para ir derribando argumentos, para que espíritus influenciadores vayan cayendo, Señor, para que toda raíz también contraria a Dios en nuestra vida vaya siendo cortada, Señor. Porque este caminar es un caminar de santidad y de sanidad. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestra iglesia y en todas las iglesias de Jesucristo en el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú estás salvando a miles de personas en este momento por medio de la acción del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, trayendo vida de lo alto, transformando personas de pecadores a hijos de Dios. Señor, te pedimos por nuestra nación también, Señor. Te pedimos por nuestro país y pedimos que toda influencia de tinieblas que esté gobernando en este tiempo sobre las mayorías, Señor, sobre decisiones importantes que vienen pronto, Padre Celestial, nosotros atamos a esos espíritus de confusión, Señor. Atamos a esos espíritus que engañan a las personas, que los hacen pensar a todos de una forma igual, sin discernimiento, sin conocimiento, Padre. Padre, pedimos que tú pongas temor de Dios en este país, Señor. Espíritu Santo, pon temor de Dios, Señor, principalmente sobre las autoridades, sobre los dirigentes y sobre toda persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Le damos gracias, Señor, porque confiamos en tu poder, que es más grande que el poder que está contra ti, Señor. Y tú tienes huestes también por millares, Señor. Por millares, Señor. Que nos dan la victoria, Señor, en toda batalla espiritual. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, terminamos entonces y ¿cuándo tenemos alguna otra reunión? El jueves, sí. Jueves. Bueno, les comento que fue muy buena la ofrenda del domingo, muy buena. Así que igual les voy a contar que no voy a ir solo. Así que voy a viajar con Filomena. Sí.
lo conversamos con los pastores y ellos están muy contentos de que podamos ir. La verdad es que nosotros íbamos a ir hace como 2 o 3 años atrás. Era como un deseo que todos los pastores fueran, ¿no? Y pudieran conocer todo. Así que ahora vamos a poder, gracias a ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así es que, bueno, y ya está más o menos organizado el viaje en condiciones más o menos seguras también, que es importante. Sí. Así es que ahí el domingo les voy a mostrar algunas fotos de una persona que acaba de ir y que trajo, bueno, toda cómo está funcionando, todo. Y bueno, hay harto que hacer, sí. Hay harto que hacer. Harto. Así es que seguramente este próximo domingo voy a estar acá, pero el otro podríamos hacer una conexión desde ¿a quién? Sí, que es el domingo, a ver, ¿cuándo es? 24, claro. Sí, ese domingo es, claro. Ahí podemos conectarnos y desde allá, pues. Qué bueno, ¿eh? Gracias, Señor. Así es que bueno. ¿Ah? Sí. Oye, sí, por favor, oren, porque yo ya no tengo edad para las aventuras que tuve hace como 7, 8 años atrás, que fueron unas aventuras más o menos, pero ahora estamos más tranquilos. Por favor, Señor.